Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a avanzar en el canal de su profesor apático debido al coronavirus y toda la serie de contingencias que han estado ocurriendo. Debo dar mi clase por estos medios, así que vamos a empezar a usar esta plataforma y este canal para introducir temas. En este caso el tema es de noveno, introducción al marxismo. Es decir, vamos a intentar ver algunos de los conceptos claves que usa Marx para entender la historia. Asimismo vamos a ver por qué las ideas de Marx son tan importantes para el desarrollo histórico-social. Y vamos a tratar un poco de hablar también del pensamiento de Marx en sí. Este último tema es bien complicado, ya que es muy difícil hablar de una comprensión total del marxismo. Hay muy pocos marxistas que pueden llamarse realmente conocedores de la obra de Marx, obra que podría tardar toda una vida en leerse, porque se ha escrito mucho. Es decir, él ha escrito mucho y se ha escrito mucho de Marx. Entonces, es difícil hablar también de una idea unitaria del pensamiento marxista. Hay los marxistas, no hay un marxismo. No existe una idea única de lo que es el marxismo, sino hay muchas perspectivas, incluso enfrentamientos pasionales en torno a las confrontaciones dentro del marxismo. Es decir, las ideas hacen y crean enfrentamientos entre los mismos marxistas revolucionarios de todas las épocas. Así que se intentará hacer más que nada un breve y muy modesto esbozo teórico y también delimitar los aportes del marxismo para la comprensión de la historia. No solo la historia del siglo XIX, que es cuando Marx desarrolla la mayoría de sus ideas, sino todo el siglo XX también. Y bueno, es una tarea bien larga, es una tarea bien difícil, y además hay que considerar que es una clase para un grupo de paralelos de noveno grado, lo cual también cabe señalarlo y hacer énfasis y reiterar esto. Hay que aterrizar mucho con los conceptos, es decir, voy a hacer los conceptos lo más didáctico posible, y aclaro desde ahora que cualquier duda que quieran hacerme lo pueden hacer mediante los mensajes que hay dentro de la aplicación Moodle o dentro de los mensajes que hay en la aplicación de Teams, que son las plataformas autorizadas que usa el colegio. Habiendo dicho eso, voy a pasar a hablar un poco de el marxismo o Marx, el personaje de Marx, y la amistad con su amigo Engels en este caso también. Marx es un alemán de familia judía que sus padres desde muy jóvenes renuncian al judaísmo y se convierten a los luteranos, es decir, la iglesia protestante luterana. Y Marx tiene un poco de el bagaje, no sé, religioso, teológico, de estas dos concepciones y cosmologías, tanto cristianas como judías. Es decir, Marx empieza a desarrollar un pensamiento crítico, se podría decir, desde aquí. También cabe señalar que venía de Treveris, de una familia de clase media, su padre era abogado, y él por lo tanto conoció siempre muy bien las leyes, y a partir de ahí muchas curiosidades se le vinieron en mente. Sin embargo, es considerado un filósofo, un economista, un sociólogo. Tiene muchos títulos Marx, sin embargo es difícil encasillarlo en solo una rama del pensamiento o solo una disciplina, es más variado Marx. Muy joven termina la universidad y tiene mucho interés en la filosofía, más que nada la filosofía aristotélica, que es lo que más le llama la atención.
hace también muy joven un doctorado en filosofía presocrática, es decir, todos los filósofos que le anteceden a Sócrates, es decir, estamos hablando de antes de Cristo, o sea, muy lejos en el tiempo, ¿no? Marx hace una tesis de doctorado sobre ellos y de alguna forma está tratando de entender la filosofía desde el dinamismo, la filosofía desde el movimiento. ¿Qué quiere decir esto de la filosofía desde el dinamismo y desde el movimiento? Es tratar de entender la filosofía desde lo que podría llegar a ser, desde el cambio de la filosofía y el cambio del pensamiento, también a través de los cambios materiales, productivos de la historia, que eso es algo que irá a desarrollar después. Marx conoce también muy joven aún a su mejor amigo Federico Engels, y Federico Engels también, para contextualizar, venía por otro lado, es decir, distinto a Marx, venía de un hogar privilegiado, de un hogar burgués, se podría decir así. Y lo que hace Federico Engels es, de alguna forma, un estudio de las fábricas que tenía su padre. Su padre era dueño de las fábricas textiles más importantes de Londres, una de las más importantes, obviamente, no era la más importante. Y lo que hace el padre de Engels es básicamente proporcionarle toda la información sobre la fábrica, y mediante un estudio que hace sobre la condición obrera en Inglaterra, que es una obra cúlmine de Engels, de alguna forma logra mostrar las condiciones materiales de los obreros, es decir, de lo que se le llama en la sociología el proletariado, es la prole. Prole quiere decir en francés, no me acuerdo en qué idioma es, pero creo que es en francés, que solo es dueño de su mano de obra, es decir, solo es dueño de su trabajo y no es dueño de absolutamente nada más. Eso quiere decir proletariado, es decir, todos los obreros industriales del siglo XIX, algunos del siglo XVIII, básicamente está tratando de mostrar cómo fueron las condiciones materiales de esos obreros. También logra mostrar con este estudio ciertas características, por ejemplo, de lo que estamos viendo hoy, y se ve también a nivel planetario, un poco para contextualizarlo con la coyuntura actual, las crisis esporádicas del capitalismo. Es decir, Engels en este estudio logra demostrar que han habido bastantes crisis y que esas crisis se pueden explicar por cuestiones sistémicas. ¿Qué quiere decir por cuestiones sistémicas? Se pueden explicar por el simple hecho de que están conectadas, de que hay un patrón de conducta y de que hay una forma, en este caso una forma productiva, que es el capitalismo, es el periodo que está analizando Engels, que de alguna forma nos lleva a crisis periódicas y sistémicas, es decir, el relacionamiento y la interconexión de todos los elementos en el sistema, desde la fábrica, el obrero, la división del trabajo que habíamos visto en las clases presenciales, nos muestran que hay ciertas características del trabajo industrial capitalista que nos llevan, sin embargo, y de muchas formas, a la crisis del capitalismo, que ha habido muchas crisis de capitalismo. Después de hablar mucho sobre ciertos temas y mediante el intercambio de misivas, el intercambio de cartas, Marx y Engels logran de alguna forma establecer criterios comunes en torno a temas muy importantes. Básicamente los temas que más les inmiscuyen ellos. Ahora, volviendo a Marx. Marx es parte de una corriente filosófica que en ese momento está muy de moda junto a otras corrientes filosóficas, que se llama la corriente de los hegelianos, en este caso la izquierda hegeliana. ¿Por qué izquierda y derecha hegeliana? Porque las distintas interpretaciones de la filosofía de este filósofo, Guillermo Hegel, de alguna forma lo que están tratando de cuestionar es el movimiento de la historia misma y de la conciencia histórica, es decir, el movimiento evolutivo de la conciencia histórica. Esto es mucho más complejo de lo que podría parecer a en primer término, pero lo interesante es que
habían disputas en torno al pensamiento de este filósofo. ¿Quién era? Ahora, volviendo a contextualizar, hay que contextualizar muchos nombres porque Marx también es producto de muchos nombres en su larga y trayectoria teórica, por eso esto es introducción al marxismo, porque hace falta mucho más de un video o dos videos para explicar, sin embargo voy a intentar ser lo más sintético posible. La izquierda hegeliana, o mejor decirlo, el pensamiento hegeliano se nutre de algo que es muy importante para Hegel, y que, bueno, aparte de ser lo único que se resaltó durante el siglo XX, este elemento que es la dialéctica hegeliana, hay otros elementos que se resaltan también. Por ejemplo, la figura de Napoleón, a la que Hegel tenía mucha admiración, la concreción del Estado alemán, la unificación alemana, es decir, Hegel está tratando de explicar cómo se configuran los estados y los códigos éticos de los estados y el relacionamiento de los individuos dentro del estado, es decir, la polis, en este caso la ciudad, bueno, es una ciudad-estado, estamos hablando de Alemania, la ciudad-estado moderna, en realidad, una de las muchas ciudades-estados modernas, y básicamente cómo la conciencia individual y el desarrollo histórico de la conciencia individual, los liberales dirán la conciencia de la libertad, los de izquierda dirán la conciencia histórica material, y vamos a ver esto por qué, logra de alguna forma configurar esto que estamos hablando, el Estado, las leyes, los códigos éticos dentro del Estado. Entonces, la interpretación que hay hacia este filósofo divide a los hegelianos, y Marx proviene de una interpretación nueva que se está haciendo en esa época sobre Hegel. Hay también, al igual que la obra de Marx, muchísimas interpretaciones de la obra de Hegel, por lo tanto no se puede hablar de un pensamiento único, unitario de Hegel, sino hay muchas interpretaciones de Hegel, porque Hegel escribió solo para que lo entienda su madre y nadie más que su madre, tal vez ni su madre. Entonces, debido a eso, hay mucha dispersión y hay mucha duda en torno a ciertos conceptos y ciertas ideas abstractas que el pensamiento hegeliano introduce. Una de esas ideas abstractas y generales es la dialéctica, por ejemplo. La dialéctica, vamos a explicarla en otro video, es básicamente lo que mueve el pensamiento marxista y la interpretación que tienen de esta dialéctica hegeliana, que es el movimiento cualitativo y cuantitativo de la conciencia, podríamos decirlo así, conciencia o espíritu. Hegel dirá espíritu. Ahora, a partir de ahora, conciencia y espíritu tienen que ser entendidas de la misma forma, como sinónimos. Y básicamente la interpretación que se tiene de esta dialéctica, de este movimiento cualitativo y cuantitativo de la conciencia, que tiene que ver más con cuestiones filosóficas un poco más profundas que no tocaré en este video, básicamente llevan a que un hombre, otro nombre, se llama Feuerbach, también alemán, de alguna forma desarrolle una nueva concepción de lo que va a ser la dialéctica hegeliana. Le dirán ellos una dialéctica más material, una dialéctica que trata de pensar obviamente desde el desenvolvimiento religioso de la conciencia, en el caso específico de Feuerbach, pero va a ser más un estudio de lo que va a ser la materialidad de la conciencia, es decir, hay la idea y la materia, y básicamente en eso se dividen. No voy a ahondar mucho en esto porque puede tomar mucho tiempo y nos estaríamos saliendo un poco del tema. A partir de una serie de conferencias y de lecturas exhaustivas que hacen tanto Marx y Engels de Hegel, de Feuerbach y de los economistas políticos, es decir, de los economistas de la época, en otra palabra, la economía política, a partir de ahora vamos a entender como economía, obviamente no es lo mismo, pero por motivos de síntesis lo voy a decir así. Lo que trata de hacer es una crítica a la economía o a los economistas, en ese caso lo que le dicen los economistas liberales o los economistas burgueses, es decir, economistas que defienden el orden liberal, defienden la actual y la poderosa infraestructura y desarrollo de las fuerzas capitalistas industriales. Uno de esos va a ser, por ejemplo, Ricardo. Otro de esos va a ser
Adam Smith dentro de la obra de Marx y Engels, y a partir de eso van a tener una nueva idea de lo que va a ser, en este caso, la economía política. Van a desarrollar una teoría distinta a Ricardo y Adam Smith. Es decir, se nutren en esta primera etapa, y acá podríamos seguir anotando, de Hegel, se nutren del pensamiento de Feuerbach y se nutren del pensamiento de los economistas de la época, de los economistas del siglo XIX. Asimismo, y cabe recalcar también, Marx es un lector ávido de literatura y de poesía, pero más que nada le encantan las novelas de la época, le encantan las novelas de Balzac. Balzac es muy importante para Marx, incluso hay una frase en donde Marx dice que aprendió más de la economía política burguesa leyendo a Balzac que leyendo a los propios economistas políticos burgueses. Entonces, es muy importante la literatura en todo el desarrollo del pensamiento marxista, y también es muy importante el pensamiento hegeliano. Hay muchas interpretaciones de, por ejemplo, el joven Marx, que se aleja del pensamiento hegeliano. Hay otras interpretaciones de el Marx más maduro, que se acerca más bien a un Hegel y una nueva interpretación que tiene Marx de Hegel. Y incluso hay algunos que tratan de mostrar que Marx estaba en pelea constante con el pensamiento hegeliano y tratan de alguna forma sustituir el pensamiento hegeliano por otro sistema filosófico muy famoso, el sistema filosófico de Baruch Spinoza. Por ejemplo, el caso de un marxista muy importante que hizo eso fue el marxista Louis Althusser de Francia en el siglo XX, que básicamente trata de destruir al Marx hegeliano y trata de introducir un Marx más spinoziano, y bueno, eso cambia toda la figura. Sin embargo, el año 1848, Marx y Engels, ellos eran parte de la Liga de los Comunistas, eran parte de algunas asociaciones obreras un poco clandestinas, porque hay que recordar que ahora es muy normal que se organice un sindicato, incluso es, en muchos casos la ley lo permite, en otros casos no tanto, pero para esa época el pensamiento era muy difícil de elaborarlo dentro de otras esferas que no sean, por ejemplo, la discusión con los obreros. Entonces, es clandestino, es prohibido, no son las mismas condiciones que ahora. Los obreros se reunían en tabernas, se reunían en lugares clandestinos, no sé qué decir. El tema es que se reunían para discutir temas de todas las injusticias que habían dentro de las fábricas. Marx, en su obra cúlmine, que va a ser El Capital, el primer tomo, o Crítica a la Economía Política, que es el verdadero nombre de El Capital. El Capital es más una nominación más comercial. Básicamente lo que trata de mostrarnos es que de alguna forma la legislación laboral, aparte de muchas cosas, por ejemplo su teoría del valor, que vamos a hablar en su momento, es muy importante. Trata de mostrarnos las injusticias que habían para los obreros, tanto en la legislatura como en las condiciones materiales de la fábrica, es decir, el día a día, el trabajo, cada día de los obreros, que eran mujeres, eran hombres mayores, hombres muy jóvenes, niños también había en las fábricas. Las condiciones de las fábricas eran tremendamente injustas, incluso las condiciones en las ciudades para otro tipo de proletariado, lo que iba a llamar el lumpenproletariado al principio Marx, es decir, todos los que son delincuentes, criminales, el trabajo informal, algún tipo de contrabando que haya habido en la época por la migración de ciudad y campo, básicamente mostraban que la sociedad tenía ciertos patrones de injusticia, y que esos patrones de injusticia se encontraban en el corazón mismo del proceso productivo, es decir, desde que se producía la mercancía, desde que se pensaba la mercancía, y más que nada desde que se estaba trabajando en la producción de la mercancía, había de alguna forma algún rasgo de explotación, es decir, el obrero explotaba mediante ese tipo de producción el burgués explotaba al obrero mediante la producción misma y mediante
el proceso productivo, es decir, esto que hablaba Adam Smith y hablamos en las anteriores clases, la división del trabajo, que cada uno esté haciendo una labor. Básicamente desde ahí había explotación. ¿Y por qué? Porque los burgueses eran los dueños de los medios productivos, es decir, eran dueños de las maquinarias, eran dueños de los materiales, eran dueños incluso de los obreros mismos, y eso lo irá a demostrar Marx en esta obra Culmine, y lo va a denunciar en primera instancia el año 1848, cuando en estas tabernas, en estos lugares clandestinos que habían, básicamente encomiendan la tarea a Marx y Engels de que escriban una especie de manifiesto denunciando todas estas cosas, porque Marx y Engels, se podría decir, eran conocidos en las discusiones intelectuales que habían, y se hicieron de alguna forma famosos, es decir, tenían discusiones serias con otra ideología muy importante del siglo XX que vamos a analizar, que es el anarquismo. Tienen discusiones con Bakunin, y Bakunin de alguna forma denuncia a Marx y a Engels porque dice: no puede ser posible que estos dos señores crean que es así de fácil hacer la revolución, porque lo primero que tenemos que pensar es en la destrucción del Estado antes que de hablar de cualquier cosa. Entonces, básicamente ahí vamos también a hablar del debate. Hay un debate entre marxistas y anarquistas muy interesante. Entonces, el año 1848 escriben el Manifiesto Comunista, y en el Manifiesto Comunista lo que quieren hacer es mostrar básicamente que sí es posible un tipo de realidad distinto. Habíamos hablado del socialismo utópico, que hablan también de sociedades distintas, ideas de sociedades distintas. Marx y Engels hablan también de sociedades distintas, pero hablan de una sociedad distinta, la sociedad sin clases, la sociedad comunista. Entonces lo que quieren decir es básicamente, mediante una crítica a las tesis del filósofo que ya habíamos hablado, Francis Feuerbach, le quieren mostrar que básicamente los filósofos lo único que han hecho es interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. O sea, ellos básicamente están mostrando que ningún método filosófico, ningún sistema de ideas, ninguna utopía, nada nunca ha tratado de cambiar el mundo de verdad, sino que solo han tratado de mostrar lo injusto que es, lo mal que están las cosas. Sin embargo, no han ofrecido ningún tipo de método alternativo a eso para un tipo de realidad o sociedad distintas. Entonces, es muy importante eso que dicen, porque dicen: mediante este manifiesto que estamos mostrando básicamente que no está acabado, pero queremos encontrar un método para entender el capital. ¿Qué es el capital? Ellos dicen que el capital es el origen de la explotación. ¿Y quiénes son los dueños del capital? Son los burgueses, son los grandes dueños de las fábricas, los empresarios, podríamos decirlo así con el lenguaje de esta época. Entonces es bien interesante señalar eso, porque Marx y Engels están mostrando que sí es posible criticar el capital, y mediante la crítica, es decir, la crítica misma, nos va a llevar a una especie de método y conciencia, nuevamente un nuevo espíritu, ahí el diálogo con Hegel, para cambiar la realidad. Es decir, mediante la crítica nos vamos a dar cuenta de que estamos en una sociedad alienada, estamos en una sociedad que nos explota, y que van a demostrar cómo nos explota, que es posible que esta sociedad sea distinta, y que tiene básicamente un sujeto. En este caso hay podríamos decir, un misionero de la historia que va a lograr que esta sociedad se cambie, se progrese, dirían los marxistas de esa época, en torno a una sociedad comunista, una sociedad sin clases. ¿Cuál va a ser el misionero, el sujeto de la historia? Van a ser los obreros, van a ser los proletariados. Porque, otra frase sacada del Manifiesto Comunista, ellos no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Es decir, no tienen nada más que sus cadenas, están atados a sus cadenas, no saben que están atados a sus cadenas, por lo tanto tenemos que mostrarles que están atados a sus cadenas, y eso es la teoría crítica, el método marxista, el método materialista, para que se liberen de la sociedad y tengan
básicamente una nueva visión. Nuevamente veíamos el corto de Slavoj Žižek de los lentes, que muestra que básicamente esto es una especie de simulación autoimpuesta en donde cumplimos un mandato o muchos mandatos en torno a nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces eso también lo tiene presente Marx, es decir, el capital nos impide ver cómo son las cosas en realidad. Y no sabemos cómo son las cosas. Aquí otra frase importante de Marx: ellos no saben lo que hacen, pero aún así lo hacen. Eso es la ideología básicamente para Marx. Marx quiere demostrar que no sabemos por qué reproducimos estas relaciones de explotación, pero lo hacemos. Y al hacerlo mediante el trabajo, en este caso el trabajo industrial, el trabajo en las fábricas, estamos básicamente ampliando este sistema, estamos mejorando este sistema, dirán después los posoperaístas en el siglo XX. Estamos tratando de, mediante el trabajo que hacemos nosotros, mejorar el sistema capitalista para que nos sigan explotando. Eso es básicamente lo que quieren mostrar Marx y Engels, que sí hay una forma de criticar esto y mediante la crítica mostrar que sí es posible otra realidad y que esta realidad se puede cambiar. Ahora, ¿cómo se puede cambiar? Solo se puede cambiar mediante la revolución. Ese es el hecho más importante en Marx y Engels. Solo la revolución es capaz de cambiar las cosas de un día a otro. Habíamos hablado con algún curso en las clases presenciales que la diferencia entre reforma y revolución es lo drástico que puede ser el cambio. Es decir, las reformas son más o menos etapa por etapa, paso por paso, se cambia algo. En cambio, la revolución es de un día al otro. Marx quiere, y Engels también, que de la noche a la mañana se cambien las cosas para que básicamente seamos todos libres. O sea, ellos no quieren que solo el proletariado sea libre, el obrero sea libre, quieren que todos seamos libres, porque dice que el capital básicamente no discrimina, es como el coronavirus, no discrimina quién puede ver sus relaciones y quién no. ¿Cuáles son estas relaciones? Relaciones de explotación. Es decir, estamos condenados a aceptar que naturalmente hay dueños burgueses y estamos condenados a aceptar que naturalmente hay proletarios explotados. Y aceptar que esto es natural, aceptar que esto ha sido naturalmente desarrollado como se desarrolló. Esto lo muestra muy bien Darwin en El origen de las especies, es decir, la selección natural, naturalmente, mediante nuestras aptitudes, las habilidades que hemos ido desarrollando, mediante la adaptación al medio ambiente, podemos darnos cuenta de que hay especies que son más fuertes que otras que logran evolucionar. Naturalmente es así. Es decir, esto podría ser también aplicable al liberalismo y al capital, porque naturalmente creemos que hay obreros y hay burgueses, y ambos tienen que ser obreros siempre y burgueses siempre. Ahora estamos hablando estrictamente de las condiciones materiales del capitalismo en el siglo XIX. Hoy en día esto es muy distinto. Podríamos decir, por ejemplo, sí, pero hay obreros que logran trabajar muy duro, el sueño americano, y tener una casa, tener un auto, tener educación privada para sus hijos y un montón de cosas. Y esto es ascenso social. Esto es posible también. Esto es la clase media. Obviamente este tipo de cuestiones y este tipo de cuestionantes son parte más de este siglo, del siglo XX, en donde existe la clase media. Pero en ese momento Marx y Engels hablan de una polarización, hablan de que con el tiempo va a ser más evidente esta dicotomía entre los burgueses y los proletarios, y que básicamente hay condiciones naturales, hay condiciones materiales también que nos van a llevar al cambio, a la revolución, y básicamente a que uno triunfe sobre otro. Esto es la revolución, esto es lo que él llama la dictadura del proletariado. Dictadura no entendido como lo entendemos ahora, como un tirano que hace lo que quiere y va por encima de las leyes y la constitución y los acuerdos democráticos, sino entendido como el que dirige, viene de dictat y es como el timonel, se podría decir. El proletariado tiene que ser el que libere y conduzca la sociedad para que se acabe la explotación, es decir, los obreros. Bueno, esa es la clase de hoy.
es una introducción. Vamos a seguir hablando sobre las otras categorías que han sido un poco introducidas aquí, con un poco más de precisión. Vamos a ver esto del valor, vamos a ver por qué en el valor está inscrita la explotación misma, vamos a hablar de la plusvalía, que es el nombre de la explotación, el nombre que le va a dar Marx, y vamos a hablar del desarrollo histórico, de lo que van a llamar algunos el materialismo histórico, y cómo este desarrollo histórico de las fuerzas productivas son los que cambian la historia. Para terminar, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la Revolución Francesa, el año 1789, cuando la burguesía hace la revolución contra la aristocracia, la nobleza, el clero, básicamente para instaurar un nuevo sistema productivo, un sistema productivo en donde el intercambio de mercancías y el Estado básicamente posibilitando el intercambio de estas mercancías va a ser la neoliberalidad social. Esto luego va a evolucionar al capitalismo industrial, al capitalismo militar, al capitalismo imperial, que vamos a ver con la guerra franco-prusiana, espero que en las clases presenciales. Bueno, muchas gracias, y cualquier duda que tengan ya saben dónde escribirme.